Universidad Feminista Ponferrada 2020. Bueno, pues ahora sí, bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya a mitad de semana de la última semana de esta Universidad Feminista de Ponferrada 2020 y hoy nuestras invitadas son las representantes de los dos sindicatos que hay actualmente en el Consejo Municipal de las Mujeres de Ponferrada. Y nos van a hablar sobre una cuestión que considero que es fundamental, que es el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, que son dos conceptos muy distintos y que en muchas ocasiones no sabemos identificar cuál es la diferencia entre ellos. No es lo mismo que un hombre de rango superior en tu trabajo te toque cierta parte del cuerpo que tú no deseas o te haga cierta proposición que tú no deseas, etcétera, 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 a que casualmente, por el hecho de ser mujeres, parezca que tengamos más habilidades para unas tareas dentro de nuestra empresa que de otras. Unas tareas que suelen tener más que ver siempre con hacer fotocopias o con traer café que con las responsabilidades propias de nuestro puesto de trabajo. Esa es la diferencia y nos la van a ampliar tanto Ana como Mila, a quien les agradezco que estén hoy aquí. Y es tan importante hablar de esto porque actualmente no existen datos sobre acoso sexual ni acoso por razón de sexo en el trabajo. Según cifras y según estudios y según análisis de la Unión Europea, se estima que 1 de cada 3 mujeres está recibiendo este tipo de violencia en su puesto de trabajo y que únicamente se denuncian el 8% de las agresiones que ocurren en las empresas, en los puestos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es importante reflexionar acerca de esto porque precisamente la naturaleza de esta violencia hace que sea profundamente difícil demostrarla, porque esto no es un ojo morado. Aquí no hay vecinos que te escuchen o que escuchen una pelea o que escuchen gritos. Esto no es una agresión en la calle donde tienes testigos que pueden apoyar tu testimonio. Esto suele ocurrir precisamente en la intimidad, cuando te quedas sola. Y entonces tú no tienes mecanismos, tú no tienes herramientas y tú no tienes pruebas de eso que te está pasando y que está sucediendo en tu puesto de trabajo. Y por eso es tan complicado que este tipo de denuncias salgan adelante. Entonces tenemos aquí a Mila y a Ana que nos van a decir pues cuáles son las herramientas, cuáles son los recursos, cuáles son las posibilidades que tenemos al alcance de nuestra mano y sobre todo creo que hay una cuestión que es muy importante y es también pedir a los compañeros y a las compañeras de trabajo que si ven este tipo de situaciones inmediatamente se pongan al lado de la víctima porque el agresor agrede cuando puede agredir. Entonces, creo que es muy importante eso, que cuando seamos testigos, que cuando veamos este tipo de situaciones en nuestros puestos de trabajo o cuando alguna compañera nos cuente que esto está sucediendo, la apoyemos y emprendamos este camino que nos van a decir Mila y Ana cuál es. Muchísimas gracias por venir y os dejo con ellas. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Como acaban de presentarme, me llamo Ana y como andamos escasas de tiempo, pues vamos directas al grano. Mi intención al preparar esta ponencia era establecer un esquema general. Hay muchas cosas que decir. Ya se ha hecho una pequeña introducción, se puede hablar de las pruebas, de las conductas concretas, tanto de acoso sexual como de acoso por razón de sexo, las diferencias entre la figura de acoso y otras figuras, del perfil de la víctima, del perfil del acosador, profundizar todavía más de lo que lo vamos a hacer en las causas, en las consecuencias, en las responsabilidades, en el ciclo de acoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo os voy a hacer una pequeña presentación un poco esquemática. He traído unos esquemas, sobre todo, que me sirvan a mí para hilar la ponencia. Y a mí me gustaría que luego, pues, al finalizar nuestras exposiciones, pues que plantearais o bien dudas que tenéis o si demandáis más información o si incluso alguna de las personas que está aquí pues trabaja en asesoramiento, consultas o apoyo a algún tipo de persona que sea víctima de acoso, pues también
tanto enriquecernos con el intercambio de impresiones como... Vale, y bueno, empezamos por aquí, al hilo, siguiendo con la presentación. Para mí es muy importante dejar claro desde un primer momento que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo es violencia contra las mujeres. Y repito, violencia, porque sí que es verdad que gracias a los esfuerzos y el trabajo que se ha hecho en los últimos años, ahora ya la población en general somos conscientes de que la violencia en el ámbito de la pareja no es algo personal, sino que es algo político y es algo social, y hay que asumir la responsabilidad frente a ello, pero el acoso sexual y el acoso por razón de sexo todavía yo creo que no se ha visibilizado ni un 1% de lo que ocurre, ni en datos cuantitativos ni en cuantitativos, ni en el daño que ocasiona. Entonces, primero, es violencia, una de las violencias que se ejerce contra la mujer. Vemos ahí que actos de violencia contra la mujer hay muchos: psicológica, física, económica, sexual, institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias. Y los ámbitos donde se ejercen estas violencias pues también son varios: el ámbito laboral, el familiar, en la calle o en el tiempo de ocio, en la discoteca, en los parques, etcétera, etcétera, en las relaciones de pareja, que es el más visibilizado hasta la fecha, y en el ámbito educativo y en otros ámbitos también, ¿vale? Yo me voy a centrar un poquito en el ámbito laboral. También me parece muy importante dejar claro que la violencia sobre las mujeres es una violencia instrumental, es decir, tiene un fin concreto, que es dominar a las mujeres y someterlas, ¿vale? Es directa, se hace contra las mujeres de forma directa, se las agrede a ellas, es estructural y es global. Quiere decir, es estructural porque atraviesa toda la historia de la humanidad, y también es global porque en este momento concreto ahora hay mujeres que están sufriendo pues cualquiera de los tipos de violencia en cualquiera de los ámbitos que hemos señalado en este preciso momento, y de la que vamos a hablar, del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, pues también, y posiblemente, vamos, por no en esta ciudad. Vale, sí que voy a repasar un poquito. Simplemente a veces cuesta diferenciar a las personas que no han tenido mucha relación con el tema el acoso sexual del acoso por razón de sexo, y son totalmente diferentes, ¿vale? Simplemente el acoso sexual son las conductas que implican conductas o comportamientos, aunque sean simples miradas, con connotaciones sexuales, y el acoso por razón de sexo es aquellos acosos que se hacen sobre una persona porque su sexo es ser mujer, no existe otra justificación. Posiblemente la mejor forma de identificar este tipo de conductas y donde mayoritariamente, por lo menos por lo que yo conozco en mi experiencia profesional, es derivado del ejercicio de los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar y del hecho de la maternidad. Quienes solicitan esos derechos o el hecho biológico de la maternidad es la mujer, es la que se ausencia del puesto de trabajo, es la que lleva a los niños al médico, etcétera, etcétera, etcétera. Eso supone ausencia del puesto de trabajo y muchas veces a la empresa eso no le gusta. Entonces prefiere iniciar determinado tipo de sucesos, acontecimientos, hechos que provoquen que esa persona se canse de trabajar en ese lugar y se vaya de forma voluntaria sin pagarle la indemnización. Vale, eso sería acoso por razón de sexo. Es el más típico, por lo menos el que yo conozco. Hay otros, no el único. Vale, ¿qué está pasando? Yo no sé, pero si os preguntara, ¿qué está pasando? ¿Qué sabéis sobre el acoso por razón de sexo o el acoso sexual? Es más, me encantaría preguntaros, luego si queréis lo comentáis, ¿cuántas personas de las que estáis aquí conocéis alguna mujer que haya sido víctima de acoso sexual y cuántas personas de las que estáis aquí conocéis a mujeres que hayan sido víctimas de acoso por razón de sexo? Vale, yo os voy a hacer, bueno, pues un pequeño avance de noticias que he capturado. Son de los últimos 4 años, creo que del 2016 en adelante, y algunas incluso recogidas esta mañana. Se repiten, quiere decir, en los últimos 4 años tampoco cambia mucho la historia. Aquí, por ejemplo, veis, condenado 4 años por abuso sexual un exfisioterapeuta del Barça.
Aquí el ERCD da por aprobado el escándalo de acoso en exteriores y estudia si impulsa al exconsejero de Vox. Otra noticia. Fijaros que he cogido sobre todo noticias donde venga la palabra condenado. Es decir, no es que haya una denuncia y no haya sido esta persona juzgada, sino que de alguna manera ya hay una sentencia judicial. No es presunto, hay condena. En general las noticias son así, que es una diferencia importante. Condenado a 11 años de cárcel el tatuador de San Sebastián, también por agresiones sexuales a clientas. La Audiencia de Sevilla rebaja la condena al exdecano de la universidad que abusó de 3 profesoras. Una investigación concluye que Plácido Domingo acosó sexualmente a las mujeres y abusó de su poder. En este caso sí que es investigación y no sentencia. El Supremo confirma la condena a Miguel Ángel Millán por abuso sexual. Condena por abuso sexual y no por agresión los acusados de violar por turnos a una menor en Manresa. Nintendo, una gran empresa, y en el AS, prensa deportiva para hombres mayoritariamente, quienes compran. Nintendo condena los casos de abuso sexual en la comunidad de Super Smash Bros. Es el juego este de Nintendo. Condenado por abuso sexual el joven que besó en directo a una reportera canaria. La Policía Nacional detiene a un hombre tras someter a acoso sexual a la empleada de un comercio a la que conoció durante su jornada laboral. ¿Vale? Son datos de lo que está ocurriendo. Aquí tengo más, no las vamos a leer todas, simplemente quería ofreceros una imagen de lo que está ocurriendo y muchas veces, bueno, pues no nos llega la información, no salen las noticias, no sale en la prensa o no nos enteramos. Hasta hay un condenado, un profesor del campus de Ponferrada, por acoso sexual a una alumna. Mirad, mi ponencia también quería sostenerla sobre 2 pilares. Antes, para preparar el acto de hoy, bueno, pues desde la organización, desde Concejalía, tuvieron la cortesía de tener una reunión previa para intercambiar así pareceres. Y sí que me pareció muy importante, y además es que es así, es una certeza como un castillo, que la cultura patriarcal también lo engloba todo, y entre ellos el mercado de trabajo y las condiciones laborales. Entonces yo también quería dejar presente en esta ponencia de alguna manera que se sostuviera sobre 2 pilares. De un lado, la cultura patriarcal o machista, elegir el nombre con el que le queráis denominar, seguro que más o menos todas y todos estamos pensando lo mismo. Y de otro lado, bueno, pues lo que en mi ámbito, lo que es propio de los sindicatos, las condiciones laborales y el mercado laboral. Hasta ahora he puesto algunos ejemplos de noticias, de sentencias en general, y ahora me voy a centrar un poco creo que era en esta, las condiciones de trabajo de las mujeres. ¿Vale? Cada una de estas cuestiones daría no solo para una ponencia, sino para un curso. Por eso os digo, lo vemos de forma muy esquemática y luego profundizamos allí donde queráis o resulte más interesante. Aquí, el Hotel Best Tenerife discrimina a sus trabajadoras. Bueno, denuncia de inspección de trabajo, la discriminación en este caso es en materia salarial, es en acceso al empleo, la promoción, en la formación, etcétera, 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 hasta en la prevención de riesgos laborales. Aquí otra sentencia, un plan de incentivos que penaliza el absentismo injustificado, incluso el justificado de permisos retribuidos. Ya sabemos, ¿quién solicita los permisos retribuidos para el cuidado? Las madres. Sobre esto hay un mundo. Aquí, en este caso, ya es un poco obsoleto. El padre puede disfrutar la lactancia aunque la madre no trabaje. Esto era cuando se modificó el Estatuto de los Trabajadores y ambos tenían el permiso de lactancia. Y ponía, punto. Cuando ambos trabajen, solo uno de ellos podrá disfrutarlo. Bueno, pues las empresas, incluso Inspección de Trabajo, entendía que si la madre no trabajaba, el padre tampoco, porque todavía quedaba ahí la cesión de derechos. Como sabéis, ahora ya son permisos individuales, incluso el permiso por maternidad y maternidad ahora se llama por cuidado de menor y se van equiparando, ¿vale? Pero estamos todavía en una fase de equiparación progresiva, no se ha alcanzado, no existen todavía legislativamente los mismos derechos para hombres y mujeres, para el cuidado. Esto tiene unas consecuencias en el mercado laboral para las mujeres y en las condiciones de trabajo, que son muy importantes.
y al final redundan en las situaciones de acoso laboral y acoso sexual. Porque si a ti te está esperando otro trabajo mejor, hay situaciones que no las soportas, ¿vale? Pero si sabes que no vas a encontrar otro trabajo, pues entonces igual aguantas un poquito más, un poquito más, un poquito más y un poquito más, ¿vale? Aquí otra, bueno, se suspende una convocatoria pública de empleo porque, y esto lo denunció Comisiones, solo para hombres. Mujeres periodistas tienen que ser guapas y delgadas, o camareras sexy sin novio, hubo una oferta de empleo hace poco. Aquí otra, tendrán que indemnizar a las funcionarias por discriminación retributiva durante su maternidad, porque no hacen guardias, entonces no se las pagan, pero el otro progenitor si hace guardias, entonces se la paga. Entonces la mamá cobra menos que el padre, aunque el niño sea de los dos, en un principio. Aquí el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirma la sentencia que reconoce el derecho de maremación del tiempo. Ha ocurrido, además, este fue un caso de Ponferrada, en una oferta de empleo público del SACIL. Los dos progenitores de un bebé, ella había cogido excedencia por cuidado de menor, él no. Cuando sale la oferta de empleo público para consolidación de plazas, él queda mejor puntuación, aunque ella estaba infinitamente mejor porque el tiempo de excedencia a ella no se lo computan y le penaliza. Y aquí, estas noticias tienen relación con el acoso por razón de sexo, lo que comentábamos antes, que mayoritariamente, o por lo menos los casos que yo conozco, están relacionados con los permisos de conciliación y la maternidad. El muy maternal se la ha llegado a llamar. La violencia laboral que sufre la mujer por ser madre sigue siendo una importante causa de despido de la mujer. De despido, si una persona tiene un contrato indefinido o ya ha pasado el periodo de prueba, no se la puede despedir, tienes que alegar causa. Y pagar indemnización. Entonces, para ahorrarte la indemnización, lo más barato para la empresa es someter a la madre a unas condiciones laborales que la empujen a irse voluntariamente porque no aguanta más. Esto es muchísimo más frecuente de lo que os imagináis, pero igual incluso hay una persona aquí en la sala que lo ha vivido en propia persona. Aquí hay otra noticia, despedieron a una trabajadora por discriminación por razón de sexo y, bueno, una periodista de una web fue despedida por querer ser madre. En esto además, el hecho biológico de la maternidad, todos los temas de fecundación artificial y técnicas de fertilización que a veces exigen ingresos médicos, etcétera, etcétera, también ha dado lugar a despidos, también ha dado lugar a discriminación por razón de sexo y ahí hay una laguna legal en el limbo porque la realidad social, incluso en los temas de acoso, ahora con las nuevas tecnologías, va muchísimo más por delante de los sistemas de alguna manera de protección o regulación. Vale, ¿quién ejerce el acoso? Aquí, de alguna manera, sin profundizar más, sí que quería desmitificar. No es esa la palabra. Ahora, el que ejerce el acoso mayoritariamente es un hombre, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que todos los hombres sean acosadores, ni muchísimo menos, ¿de acuerdo? Aquí sí que es un masculino genérico. Pero sí que quería dejarlo claro. Dice aquí, el 99,6% de la violencia sexual sufrida por las mujeres ha sido ejercida por hombres, el 98,2% del acoso sexual padecido por las mujeres ha sido llevado a cabo por hombres, el 97,9% del stalking que viven las mujeres ha sido realizado por hombres, etcétera, etcétera. Continúo. ¿Por qué se ejercen los hombres sobre las mujeres la violencia y concretamente el acoso sexual o el acoso por razón de sexo? El acoso por razón de sexo, yo también conozco casos que ha sido ejercido por mujeres. Hay cosas que van a quedar en el tintero por cuestión de espacio-tiempo, igual Mila se va dando cuenta y luego lo complementa. Vale, pues yo ahí puse, ¿por qué se acosa a una persona? Porque se puede. ¿Y por qué se puede? Por relaciones de poder. Es así de claro. Para que una persona acose a otra tiene que existir una relación de poder. Y en esta sociedad, en un principio, y hablando en general, los hombres ocupan una posición de poder y también en el mercado de trabajo, ¿de acuerdo?, superior a las mujeres. No, si pensamos, y no sé si lo traje por aquí, bueno, en estas imágenes también de alguna manera quería reflejar, hay dos, una es la jueza Laya, ¿vale? La otra vemos que es una camarera de piso, empleada de hogar, etcétera, etcétera. Es importante también dejar claro
o romper el estereotipo, el acoso sexual no es una cuestión de belleza, ¿de acuerdo? Es una cuestión de poder y una cuestión de dominio sobre la mujer, de ejercer la propiedad, una ideología muy similar a la que justifica o a la que causa la violencia de género. Y luego también, vamos, en estas dos imágenes se presupone que hay una mujer, la jueza, que tiene más poder, que tiene otra economía, otra posición social, otras relaciones. Y en cambio una persona que igual es empleada de hogar, en un espacio... el acoso sexual y el acoso por razón de sexo se pueden dar en cualquier ámbito. Siempre una mujer siempre va a tener, o en una escala jerárquica en la empresa, siempre hay alguien por encima de ti, ¿de acuerdo? Siempre hay alguien. Sí que es cierto que no todas las personas tienen los mismos recursos para responder frente al acoso, ¿de acuerdo? Y aquí os pongo un ejemplo, sobre todo porque sé que aquí hay mujeres que pertenecen a asociaciones feministas. Uno de los últimos casos que he conocido yo era de una persona que no tenía ninguna vinculación con las asociaciones de mujeres y me pareció que estaba totalmente desprotegida porque no tenía ese apoyo social, que es importantísimo. Yo nunca lo vi tan claro como ese día. Cuando tú tienes una ideología que sustentada en otros valores diferentes a la igualdad, no tiene relación con asociaciones de mujeres, etcétera, etcétera, y sufres acoso por razón de sexual o acoso por razón de sexo, estás infinitamente más desamparada. Entre otras cosas, no tienes compañeras con las que compartir o que te den asesoramiento o una relación de empatía. Esto ya lo vimos, ya lo repetimos. ¿Por qué? ¿Por qué el acoso sexual y el acoso por razón de sexo? Yo creo que voy para atrás en lugar de para adelante. Como los cangrejos. Vale. Bueno, pues aquí, como os comentaba, una relación de poder. Aquí también lo que quiero dejar claro, tenemos derecho en la medida en que existen normas que nos dicen que esos derechos existen. ¿De acuerdo? Si yo mañana voy a un juzgado, voy a inspección de trabajo, etcétera, etcétera, o incluso a un sindicato y digo, oye, que no me están respetando mi derecho. Posiblemente el compañero o la compañera mire, pues mira, aquí pone que tienes derecho a tal. Si yo lo pone el escrito, en una norma, en una ley, del carácter que sea, tengo derecho, si no, no existe. Bueno, pues nuestras normas, nuestro derecho, es un derecho patriarcal, es un derecho masculino, hecho por los hombres. ¿Por qué? Porque ellos llegaron antes a hacer las leyes en las instituciones, incluso al mercado de trabajo. Aquí se ha publicado hace poco, y no quiero hacer publicidad, ni siquiera lo he leído, pero sí que fui a una ponencia hace poco y hablaban de la perspectiva de género en el derecho constitucional. Por ejemplo, y hay cuestiones, incluso yo creo que el tema de los cuidados o los servicios de conciliación o el derecho al aborto, que debería de haber un acuerdo, un pacto de Estado, similar al que ha habido con la violencia de género. Lo que no puede ser es que cada gobierno que entre nos diga qué derechos tenemos para conciliar y estar con nuestros hijos o con nuestros mayores, o si las mujeres podemos abortar en según qué tipología, ¿de acuerdo? Yo creo que si las mujeres tuvieran más acceso a construir las leyes al Poder Judicial o Legislativo, igual las normas también eran diferentes, simplemente más pensadas para nosotros, ni mejor ni peor. Aquí, los datos del acoso sexual, esto ya se comentó anteriormente, en el trabajo no existen, ni tampoco se los espera. Sí que hay datos concretos, no sé si de esto Mila luego concretará también un poco más, sí que hay datos, por ejemplo, de sentencias judiciales, sí que hay datos muy pocos que yo conozca de denuncias en inspección de trabajo, ¿vale? Pero digamos, a nivel estatal no hay una base de datos como la que hay en violencia de género, que prácticamente viene por comunidades autónomas. Si yo quiero ahora saber cuántas denuncias ha habido en mi pueblo y la nacionalidad o la edad, o si había denuncia previa en un municipio cualquiera de la comarca del Bierzo, sí que hay una base de datos, ¿vale? Los datos que se manejan sobre acoso sexual y acoso laboral son muy sesgados, muy pobres y muy difusos. Incluso, por ejemplo, en los sindicatos, pues también yo os puedo decir, en el último año he atendido a 3 mujeres víctimas de acoso sexual o de acoso y tienen estos perfiles. Pero bueno, son datos que maneja comisiones obreras, igual otros UGT y al final yo creo que lo que dejan claro es que hay un problema
que no es la punta del iceberg. Es que yo creo que todavía no nos hemos enterado de que existe iceberg. Ni sabemos dónde está Alaska. Y el problema es muy grande. Yo antes, hablando con los medios de comunicación, digo, tampoco quiero daros un titular o generar confusión o minimizar un problema que es de todos y es muy grande. Pero esto es otra pandemia. Lo que pasa es que esta pandemia solo la tenemos la mitad de la población, las mujeres. Luego, bueno, la ley del solo sí es sí. Aquí sí que hay un reglamento que también quiere hacer una reforma en el ámbito penal y en las normas. No me voy a meter más, simplemente que sepáis que está ahí. Entre otras cosas, bueno, la diferencia entre abuso y agresión, ¿vale? Pertenece a derecho penal y, vale, el abuso, pues el consentimiento de la víctima. Bueno, pues es que si estás drogada o estás cao por el alcohol o por lo que sea, ¿qué consentimiento vas a dar? Entonces, si te viola, no es violación, es abuso. Porque, volvemos, las normas que nos rigen a nuestra sociedad están hechas por los hombres para los hombres. Y el sistema judicial igual. Lo dejo ahí a la reflexión, ¿eh? No me voy a meter más porque tampoco... ¿Qué nos ocurre a las mujeres? Pues que hay menos mujeres. Hablo en el mercado laboral, ¿eh? Hay menos mujeres activas, hay menos mujeres ocupadas. Estamos en menos sectores, hay en sectores en la construcción, en la industria que tampoco accedemos y además cuando estamos en peores condiciones. ¿De acuerdo? Ahí, bueno, luego lo repasamos porque me voy de tiempo, y son cosas que ya hemos dicho. Sabéis lo de la brecha salarial, discriminación directa e indirecta, la falta de coeducación en los colegios, falta de corresponsabilidad, los valores patriarcales y, muy importante, yo creo que también, luego si queréis hablamos más, los valores capitalistas y el individualismo, el concepto de éxito, que yo creo que cada vez nos estamos americanizando más y tenemos más y somos menos, ¿vale? Y todo eso influye. Aquí también, bueno, se ven un poco las condiciones de trabajo. Vemos diferentes ámbitos, dónde trabajan los hombres, dónde trabajan las mujeres, los riesgos laborales, las condiciones de trabajo, los salarios. Son diferentes, cuando no peores, los de las mujeres. Los trabajos igual aislados, mujeres que trabajan en sectores masculinizados, pues son ámbitos más propicios al acoso sexual. Y fijaros el último ejemplo, sé que además hay una persona aquí en la sala. El último ejemplo lo podemos encontrar en el centro comercial, un guardia de seguridad y una dependienta de una droguería. A ella se le exige ser mona. Si tú a las clientas le vas a vender una crema, un perfume, bueno, pues que menos que la persona haga un poco de escaparate de eso. Y luego el vigilante de seguridad, que será un mocetón y presuponemos que lleva algo que hace daño. No sabemos muy bien si es una porra, una pistola o las dos cosas. ¿Sobre quién van a ejercer acoso por razón o acoso sexual? En un principio. Parece que, por lo menos a simple vista, la más... Vale, a ver, en esta carrera parlanchina, ¿qué podemos hacer? Hemos visto qué es lo que ocurre, por qué ocurre y ahora qué es lo que podemos hacer ante el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Pues vuelvo a los dos pilares, uno la cultura patriarcal y el otro las condiciones laborales, ¿vale? Porque estamos hablando del acoso sexual y el acoso por razón de sexo, en un principio, dentro del ámbito laboral. Lo neutro no existe, esto es importantísimo, las cosas no son neutras y la sociedad se divide en hombres y en mujeres, quiere decir, los intereses, las circunstancias, las posibilidades que tenemos las mujeres y que tienen los hombres no son las mismas, no son las mismas. Empoderamiento a las mujeres hay que empoderarlas, que sean propietarias de su propia vida y de su propio itinerario vital. Revisiones y cambios normativos, hay que hacerlo, como coeducación, más representatividad de las mujeres en los órganos de toma de decisiones, transversalidad. Esto es un tema interesantísimo. No se trata de ir haciendo parches de cosas de mujeres para que estén contentas o no dé mucho la lata y no se manifieste mucho el 8 de marzo. Se trata de una vez por todas de aplicar de forma transversal la perspectiva de género en todos los ministerios, en todas las concejalías, en todas las áreas de la vida social. Revalorización de los tareas de cuidado. Nadie quiere cuidar porque no tiene valor social. Y bueno, lo de los pactos de Estado que os comentaba antes. Lo del mercado de trabajo, pues mejorar las condiciones que señalaba antes. Instrumentos,
Bueno, simplemente os los indico, algunos. Plan de igualdad, protocolos de acoso en las empresas, los convenios colectivos, también estamos desde las entidades sindicales metiendo cláusulas para evitar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, y además para mejorar las condiciones laborales de las mujeres, tanto en el acceso, la promoción, la formación, la conciliación, etcétera, etcétera. El diálogo social, que participan ambos sindicatos, también, bueno, las normas relacionadas con el derecho laboral, formación y muy, muy importante, salud laboral. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo, esto es importantísimo. Es una contingencia profesional, no es una contingencia común. Si sabéis algo de bajas médicas o tal, veis la diferencia a nivel retributivo y otra, la contingencia profesional está más protegida. Y cuando las mujeres son acosadas van al médico de cabecera, no van a la mutua. Vale. Responsabilidad. Bueno, ahí puse comisiones, los sindicatos, las administraciones públicas, la empresa y la sociedad en general, como muy bien decía antes nuestra concejala. Bueno, y tenía otro PowerPoint donde ponía este. Ahí queda para la reflexión, y cierro con la introducción. No seamos cómplices. Ocurre que el acoso en las empresas es una patata caliente. A veces no se sabe cómo afrontarlo, otras veces es más fácil cuidar al que está en el poder, a la persona que está en el poder, que a la persona que es víctima, etcétera, etcétera. Y vemos cosas, pero callamos, omisión de socorro. Bueno, pues no seamos cómplices. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Yo con mis papeles, que es que yo, bueno, no me considero una analfabeta funcional porque manejo el ordenador, pero sigo siendo una auténtica nostálgica del papel, tanto para ser leído como para escribir, para preparar cualquier intervención. Al final, sí que tengo un PowerPoint, pero al mismo tiempo tengo 20 folios escritos con anotaciones, porque no consigo hacerlo de otra forma. Y bueno, creo que es una reminiscencia de mi generación, o una falta de adaptación, o no sé, o a lo mejor, bueno, una forma de hacer. Bueno, de todas maneras, para no perder tampoco más tiempo, porque no voy a empezar precisamente con el PowerPoint, sino con mis anotaciones. Bueno, pues al igual que Ana, cuando me planteaba preparar esta ponencia, me planteaba al mismo tiempo qué preguntas tendría que hacerme, porque por considerar que a lo mejor son las preguntas que desde el público, las personas que estáis asistiendo, os podríais también plantear y que a lo mejor querríais resolver de alguna manera y salir con alguna respuesta. Entonces, una primera pregunta que parece obvia, en un mundo en el que vivimos, en el que hay tanto negacionista, incluso de la violencia de género, como desgraciadamente tenemos que vivir y a lo que tenemos que asistir en muchas ocasiones, pues es preguntarnos si realmente existe el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, o podría haber alguna teoría por ahí negacionista que tuviese algún fundamento y pudiera decirnos que realmente no existe. Y encima, teniendo en cuenta que hablamos de una serie de conductas y de comportamientos todavía muy invisibles en las cifras, fundamentalmente en España, y invisibles socialmente, porque no se reconocen, porque no hay un umbral de percepción todavía. Cuando hablo de umbral de percepción me refiero a que con la conciencia social y con la formación necesaria sepamos reconocer qué hecho, qué conducta, qué comportamiento realmente es un acoso sexual o es un acoso por razón de sexo o acoso discriminatorio. Entonces, existe el acoso sexual. Efectivamente, España
no recoge datos, pero no tiene una estadística oficial, como han dicho Lorena y como ha repetido Ana. Pero bueno, fuera de España hay algunos documentos que nos hablan de cifras y nos dicen, por ejemplo, que a nivel de Unión Europea, un estudio realizado en el 2014 en materia de violencia nos dice que hay 9 millones de mujeres europeas que sufrieron acoso sexual, 21 millones de mujeres que sufrieron algún tipo de comportamiento de tipo sexual, menores de 15 años, es decir, niñas. Eso en cuanto a Europa, la OMS nos dice que 1 de cada 3 mujeres experimenta en su vida algún abuso físico o sexual por parte de su pareja o fuera de la pareja. En España no tenemos efectivamente datos sobre acoso sexual, los únicos datos que tenemos son los datos de la Inspección de Trabajo, pero recientemente se ha aprobado una macroencuesta por parte de la Delegación de Gobierno, ha salido a la luz, la macroencuesta realizada por la Delegación de Gobierno contra la violencia de género del 2019, que incluye por primera vez entre sus datos, son datos sobre violencia, los datos de acoso sexual y de stalking, de acoso continuado. De esos datos que nos dice esta macroencuesta, podemos, en primer lugar, se preguntaba en la macroencuesta a las personas encuestadas por una serie de comportamientos no deseados y con una connotación sexual, como podían ser miradas insistentes y lascivas, contacto físico no deseado, exhibicionismo, envío de imágenes, es decir, si algunos de estos comportamientos los habían sufrido alguna vez. El resultado de esta macroencuesta es que el 40,4% de las mujeres mayores de 16 años manifestaban haberlo sufrido a lo largo de la vida, un 10,2% en los últimos 12 meses y un 18,5% con menos de 15 años. El dato importante es que entre las edades comprendidas entre 16 y 64 años, el 60,5% de las mujeres entre esas edades habían sufrido acoso sexual. El perfil del agresor en estos casos, según esta macroencuesta, es en un 98,2% ha sido un hombre quien ha ejercido este tipo de acoso sexual. En el acoso reiterado o stalking, que se refiere a comportamientos continuados realizados por la misma persona que al final originan miedo, llamadas telefónicas, signos de espiar como espías. En esos casos casi el 60% de las mujeres encuestadas manifestaban haberlo sufrido con una frecuencia semanal. Y el 6,6% en lo que se refiere al acoso sexual en el ámbito laboral, de esa macroencuesta se deduce se extrae que de la violencia sexual sufrida por las mujeres fuera del ámbito de la pareja, el 6,6% lo sufre en el ámbito del trabajo, en el ámbito laboral. Esos son datos, los pocos datos que tenemos, junto con los datos de la Inspección de Trabajo, que no voy a leeros, pero básicamente en la Inspección de Trabajo lo que nos encontramos es con no demasiadas denuncias ante la Inspección de Trabajo y, sobre todo, con muy pocas infracciones que se hayan al final decidido respecto a esas denuncias, lo cual quiere decir que los procedimientos iniciados por acoso sexual no llegan siempre a tener un final adecuado, haciendo punible el comportamiento. En esta macroencuesta me parece también importante señalar que si Lorena decía que solamente se denuncia el 8% de los casos de acoso sexual, ese es un dato que además engloba todos los datos de acoso. En esta macroencuesta el dato de las denuncias es de un 2,5% solamente de las mujeres que sufrieron el acoso sexual, según esta macroencuesta, en España, denunciaron a la policía, Guardia Civil
o en un juzgado. Y un 39,5% de ellas ni siquiera lo ha contado nunca, porque luego hay algunos porcentajes que demuestran que esto al menos se cuenta a amigos, amigas, familiares, incluso la pareja. Pero un 39% no lo había contado. En el caso del stalking, la denuncia es un poco mayor, de un 12,1%, pero a la policía, Guardia Civil o juzgados, pero como veis sigue siendo bajo. Entonces, el acoso sexual y por razón de sexo existe porque existen algunos datos, aunque no sean muchos, y el acoso sexual y por razón de sexo existe porque está regulado. Y evidentemente no se recoge en una norma un concepto que no proceda de una casuística o de una cierta realidad social. Lo que ocurre es que, y esta es la otra gran pregunta, ¿existe el acoso sexual y el acoso por razón de sexo? ¿Pero qué es? ¿Qué es el acoso sexual y el acoso por razón de sexo? Para que yo pueda identificarlo tengo que saber qué es. ¿Y por qué? Otra pregunta adaptada a este ámbito. ¿Y por qué estamos hablando en una universidad feminista de acoso sexual y acoso por razón de sexo? Es decir, ¿es que tiene algo que ver con el género? ¿Es que lo sufren más las mujeres que los hombres? ¿Es esta la razón? Bueno, la respuesta es sí, pero no vale con decir sí. Y sobre todo, esto que es sí, y que habéis visto que Ana no lo ha dicho claramente en toda su intervención y siempre ha hablado de que es violencia contra las mujeres y que es acoso discriminatorio por razón de sexo. Pero esto no siempre ha sido así. Y de hecho, no es que sea mi opinión, yo comparto la opinión de los que creen. Una de las personas que yo más leo en estos casos y más escucho es Fernando Lousada, que es un juez muy pionero en el tema de acoso sexual y por razón de sexo, pero que yo admiro profundamente, sobre todo porque tiene una capacidad especial de visualizar este problema siempre, y es un juez. Lo que pasa que es un solo juez, no puede atender todos los casos. Sería muy bueno porque es realmente realmente podríamos avanzar mucho si en nuestros juzgados hubiese personas tan concienciadas y con las ideas tan claras a este respecto. Y lo que dice es que no siempre ha sido así y de hecho, por no haber sido siempre así, lo que vivimos ahora, a pesar de tener un acoso sexual y por razón de sexo regulado, lo que vivimos es que hay situaciones que están mal encuadradas, que no se califican como acoso sexual o por razón de sexo, sino que se califican como otra cosa, que no llegan ni siquiera se archivan las denuncias porque hay falta de pruebas, porque no hay forma de seguir adelante, y al final las razones por las cuales tenemos tan pocas denuncias son porque hay una escasa concienciación social sobre esto, lo que conlleva una mala percepción de cuándo existe este problema, pero también porque es totalmente disuasorio para quien quiere denunciar el hecho de saber que va a tener que probar y no tiene pruebas, que es muy difícil canalizar las denuncias, que no va a tener protección en todo ese proceso, y esto nos suena porque esto mismo les ocurre a las víctimas de violencia de género cuando se proponen denunciar y se proponen salir de su situación. ¿Cómo va a ser la denuncia? ¿Por lo que van a tener que pasar? ¿Cómo serán cuestionadas? ¿Podrán probarlo? ¿Podrán llegar? Todas estas cuestiones. Y en el acoso sexual por razón de sexo disuade también saber que es muy probable o que puede ocurrir con probabilidad un despido, puede haber una amenaza de despido, puede haber una situación de aislamiento en la propia empresa, incluso por parte de los propios compañeros, y por tanto el hecho de poder sufrir este tipo de consecuencias disuade también de la denuncia. Y si centramos y sabemos exactamente de lo que estamos hablando, en mi opinión, si esto fuera generalizado, pues todo sería mucho más fácil para visibilizar este tipo de comportamientos. Entonces, ¿qué es el acoso sexual y por razón de sexo? Afirmo, como decía Ana, es una manifestación de la violencia contra las mujeres
en el ámbito del trabajo, en este caso, en el acoso sexual por razón de sexo en el ámbito laboral. Y son comportamientos y conductas discriminatorias y que atentan contra el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Pero esto que podríamos decir que es el acoso sexual una cuestión de género, pues no ha sido siempre así. De hecho, el acoso sexual, de no ser por la construcción del concepto de género, habría sido otra cosa, seguiría siendo otra cosa. Habría agresiones sexuales o habría incluso acercamientos de tipo sexual que podrían estar aceptados socialmente, que eso fue lo que sucedió. Hasta que en los años 70, con el análisis de género y con el concepto de género como una estructura de dominación que establece una superioridad de los hombres sobre las mujeres, se consideró que el acoso sexual no era o no se producía simplemente por una apetencia sexual de quien lo ejercía o del agresor. Ese no era el motivo, sino por la aplicación de un estereotipo sexual de género por el cual el hombre es el cazador y la mujer es la presa, la cazada. El hombre es activo y la mujer es pasiva. Y en esa relación de poder que responde a un estereotipo sexual dentro del concepto de género es como o es la explicación del acoso sexual. Y de hecho decía en aquellos años, en los años 70, Catherine Alice McKinnon, que no ocurre el acoso sexual porque la víctima sea una persona, sino porque la víctima es una mujer. Y de hecho el acoso sexual en el ámbito del trabajo sucede porque hay generalmente, como también decía Ana, una situación de poder o de superioridad jerárquica del hombre con respecto a la mujer que permite o favorece este tipo de comportamientos y además coadyuva, o sea, consigue que se perpetúen y que continúen de esa forma. De tal manera que en el ámbito del trabajo, el trabajo de las mujeres tiene o conlleva de una manera implícita ciertas exigencias sexuales que en el caso de los hombres no se dan o no existen. Esto decía ella. Entonces, el acoso sexual tiene una connotación de género muy clara y muy evidente por este motivo. Pero lo que ocurre es que cuando se acuña este concepto coincide también en el tiempo con la eclosión de lo que se conoce como el acoso moral. Coincide con las teorías de Lehmann del acoso moral, que decía que el acoso, o que estaba estableciendo que había un tipo de comportamientos y de conductas que atentaban contra la dignidad de las mujeres y de los hombres y que tenían que ser reiteradas en el tiempo o tenían que ser reiteradas o perdurar en el tiempo. Lo que ocurre con el acoso sexual y por razón de sexo es que se ve un poco contaminado de esto y como en definitiva el acoso sexual y por razón de sexo atenta contra la dignidad de las personas, pero atenta contra la dignidad de las personas, pero no tiene necesariamente que ser reiterado en el tiempo ni tampoco perdurar en el tiempo. Y esto es una de las cosas que hubo que también bueno, pues que de alguna manera que son precisiones del propio concepto. ¿Qué significa que no tiene que perdurar en el tiempo ni tiene que ser reiterado? Significa que un solo comportamiento de acoso sexual puede dar lugar al acoso sexual, es decir, no tiene que estar reiterado en el tiempo, no tiene que ser como en el caso del acoso moral. Y bueno, esto es importante porque a veces hay cierta confusión y se cree pues, que tiene que haber una cierta reiteración y tiene que perdurar en el tiempo para que podamos considerar que existe. Otra de las cuestiones es
que bueno, si lo vemos en el concepto, yo creo que a lo mejor lo podemos ver mejor también. Un momentito. A ver. Vale. Las precisiones conceptuales de las que estaba hablando son que es una cuestión de género, que no es acoso moral, no requiere reiteración ni permanencia en el tiempo, que el acoso sexual no requiere la intención de vejar, porque el acoso sexual, tal como se define, dice el artículo 7, que lo define, que constituye acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Junto con esta necesidad de ser reiterado en el tiempo de las teorías de Lehmann del acoso moral, del que tenemos que separarlo, se daban también otras teorías que decían que tenía que haber una perversidad en el hecho para considerar que era acoso sexual. Y la perversidad se refiere a que tiene que haber una intención por parte de quien lo hace de vejar a la persona, o que tiene que haber una intención también, un ánimo libidinoso en la actuación. De tal manera que si un determinado comportamiento no tenía ese ánimo libidinoso, sino que se decía que tenía un fin romántico, paternalista o halagador, se podría considerar que no era un acoso sexual o por razón de sexo. Sin embargo, lo que dice el concepto es que basta con que se produzca, no tiene que tener el propósito de atentar contra la dignidad de la persona, sino que tiene que producir ese efecto, con independencia de la intención que tenga la persona que lo está realizando. Por otro lado, el acoso sexual no exige una negativa, es decir, no hay que la víctima del acoso sexual no tiene que decir que no a ese acoso sexual, no tiene que negarse expresamente a que se produzca. Se ha construido en muchas elaboraciones normativas y jurisprudenciales sobre la base de que, de hecho, la propia directiva anterior a la norma que regula el concepto lo decía, que el acoso sexual tiene que ser no deseado por la víctima. De esta forma se deja en la responsabilidad de la víctima el decidir si un comportamiento es un acoso sexual o no lo es. Claro, la consecuencia de todo esto, teniendo en cuenta la desprotección que tienen las mujeres, y que las mujeres en muchos casos pueden no decir que no, porque están en una situación de desprotección, en el ámbito laboral están en una situación de inferioridad de condiciones, pues puede dar lugar a que al final el hecho de que no haya una negativa pueda dar lugar a que no existe realmente esa situación de acoso sexual. Y evidentemente pues no es así, porque en muchos casos pues eso, el no decir que no pues no implica que realmente no se esté produciendo. El concepto de acoso lo que al final lo que pretende es que se vea que, con independencia de que haya o no una negación, pues se pueda considerar que ha existido. Me vais a perdonar, estoy como muy bloqueada. Bueno. Vale. Después,
volviendo un poco con el propósito de producir de atentar contra la dignidad de la persona o producir el efecto de atentar contra la persona, ¿cómo podemos determinar esto? Es decir, ¿cuándo realmente se produce este propósito o de atentar contra la dignidad de una persona? Y lo que dice Fernández Lousada es que cuando el acosador sabe o debe saber que su comportamiento es ofensivo, lo que supone incluir en el concepto de acoso sexual dos clases de comportamientos. Es decir, quien lo ejerce tiene que saber que realmente está produciendo este ataque contra la dignidad de la persona. Y hay dos comportamientos posibles en este caso. Que la persona haya manifestado que realmente está siendo ofensivo ese comportamiento, en cuyo caso, que no haya manifestado que es ofensivo ese comportamiento, y en ese caso tenemos que considerar que si el comportamiento es grave, la persona debería de saber que realmente está atentando contra la dignidad de la persona. Y esto nos plantea dos circunstancias que a menudo son conflictivas. Cuando la persona no ha manifestado que ese comportamiento le está ofendiendo, caben dos posibilidades: que se produzca una insinuación, o hay dos circunstancias que el acosador puede entender que le permiten llevar a cabo el comportamiento, que es que haya una insinuación explícita por parte de la víctima de querer ese acercamiento inequívoca, que en ese caso tendríamos que tener cuidado, porque cuando hay un chantaje sexual, por ejemplo, una persona puede acercarse a un determinado comportamiento sexual y, sin embargo, realmente no lo está aceptando, está acuciada por esas circunstancias. Y, por otro lado, la existencia de una previa relación consentida que aquí, en este caso, sería necesario exigir la negación de la víctima para saber que realmente todo lo que se produzca después no estaría aceptado. Y este es el caso que hemos tenido aquí y que hemos vivido todos, el caso de Nevenka. Yo creo que enlaza perfectamente con este supuesto. Es decir, cuando estamos hablando de que el comportamiento, el acoso sexual, tiene que atentar contra la dignidad de la persona, y estamos viendo estas dos posibilidades, que no se haya manifestado claramente la oposición a ello, este segundo caso, en el caso de que haya habido una relación previa, siempre plantea la duda de que si antes habían sido pareja, pues a lo mejor al final no existe una situación de acoso en el comportamiento que se pueda dar. Yo, de hecho, ahora mismo tengo un caso que hemos conocido ahora, de una persona que está sufriendo una situación, comportamientos de naturaleza sexual por parte de alguien que ha sido anteriormente pareja suya, pero que ahora ya no lo es. Esta persona, además, tiene una diversidad funcional, es decir, que tiene una vulnerabilidad añadida, que es el hecho de tener una diversidad funcional que se sabe que hace especialmente vulnerable. Y en este caso, pues ha habido una relación previa anteriormente. Son casos que al final tienen más dificultad para ser creídos, porque hay una sensación de que estas dos personas han tenido una relación sentimental y, por tanto, ahora no se puede pensar que ese acercamiento no está dentro de lo legítimo. Bueno, pues evidentemente, si ha habido, como es en este caso, una negación por parte de ella a que haya más acercamientos,
pues lógicamente lo que está sufriendo es un acoso sexual. Y luego el otro caso, el otro comportamiento es el de las víctimas que sí han manifestado ya previamente que un determinado comportamiento es ofensivo. Y aquí puede suceder que el comportamiento en sí mismo no tenga una gravedad importante, pero en el momento en que la persona ha manifestado que es ofensivo, ese comportamiento, si se reitera o se sigue produciendo, sería un comportamiento de acoso sexual. Yo que no sé si... Bueno, perdonad porque me he perdido un poco en toda esta explicación porque me encuentro un poco bloqueada, pero a ver, básicamente en conclusión, que es lo que me importa en este caso, es que yo quería dejar claro que el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, tiene una connotación de género clarísima, que evidentemente es un tipo de comportamientos y de conductas que han surgido en momentos en los que han surgido otros conceptos y que se han visto un poco influidos. Por eso lo que intentaba era hacer una diferenciación con el acoso moving, con el acoso laboral que conocemos como moving, porque no es lo mismo. Porque principalmente, y para que pueda transmitiros al menos esto, que sé que me he liado un poco, es que es una cuestión de género, es decir, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, que luego en los datos nos dice que un 90% de las mujeres de las personas que lo sufren son mujeres o que lo denuncian, y un 90% de las personas que lo ejercen son hombres, es precisamente por esto. Es una cuestión de género porque no podemos entender el acoso sexual si no entendemos la relación de poder que se produce entre hombres y mujeres por el concepto de género, y porque no podemos entender el ataque sexual sin comprender que el hombre está cumpliendo su estereotipo sexual de cazador y la mujer su estereotipo sexual de cazada, presa, pasiva. Y porque en el ámbito laboral esto, que existe frecuentemente por la desigualdad que hay en el ámbito laboral entre mujeres y hombres, favorece que se produzca el acoso por esta relación de poder. Bien, después, que es una cuestión de género, que es diferente al acoso moral o lo que conocemos como moving, y que, por tanto, cuando estemos ante un posible caso de acoso, no tenemos que pensar que tiene que repetirse, no tiene que estar reiterado en el tiempo, no tiene que perdurar en el tiempo, basta un único comportamiento para que pueda ser calificado como tal. Que no es necesario que haya una intención por parte del agresor de vejar o de producir esa consecuencia en la víctima, que no es necesaria esa intención. Basta con que se produzca un daño en la dignidad de la persona con independencia de su intención. Porque esto no siempre ha sido así. Lo que os intentaba explicar es que en principio se hablaba de que debía de ser libidinoso, de que debía de ser vejatorio, y en nuestro concepto ahora mismo no es necesario eso. Por otra parte, que no es necesario que haya una negación por parte de la víctima o un consentimiento, en todo caso, al comportamiento que se está viviendo. No es necesario que se niegue expresamente, porque basta con que se produzca ese efecto contra la dignidad de la persona, con independencia de la que la persona niegue o no. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que las mujeres que sufren el acoso sexual y por razón de sexo no van siempre a negar esto por su propia situación, por su falta de percepción, en el ámbito laboral por la situación que tienen de inferioridad, en las relaciones de poder de la estructura propiamente laboral, por miedos al despido. Entonces, evidentemente, no se va a negar, pero si se produce ese ataque hay que... Y, finalmente, que no requiere intención, que no requiere esa negativa, y finalmente que lo que busca el acoso sexual es atacar la dignidad de la persona, y que existen esos dos comportamientos, una que se manifiesta expresamente y que no se manifieste expresamente. Si no se manifiesta expresamente, pues los dos supuestos que previamente la víctima pueda insinuar de una manera inequívoca, y si no es inequívoca,
pues evidentemente no habría igualmente un comportamiento, un ilícito, un comportamiento punible. Y, por otro lado, si hay una relación previa consentida, esto tampoco es motivo para que no pueda haber un acoso sexual. Y, finalmente, que en los casos en los que hay expresamente una negación a ese acercamiento, con independencia de la gravedad del hecho, tampoco debería de producirse. Bueno, yo si queréis hacer preguntas, pues como ya nos hemos pasado mucho de tiempo, pues a lo mejor es mucho más fácil clarificar todo esto si a través de preguntas. Gracias.